salieron cuestiones sobre la formación del profesorado de música, salieron cuestiones también a nivel político y... Donc, grâce aux discussions d'hier, ont surgi des questions très intéressantes sur l'état de la musique dans l'éducation primaire, secondaire, dans les différents pays européens, mais aussi des questions sur la formation des professeurs et des questions notamment politiques à ce niveau-là. Bien. Y en ese sentido tuve la sensación, a lo mejor me equivoco, pero tuve la sensación de que no había mucha claridad en esta cuestión. Y por eso he cambiado la presentación, porque me parece importante para todos los miembros del proyecto este Erasmus que intentemos, ya que estamos aquí presentes, lamentablemente han los franceses, pero ya que estamos aquí un número importante de compañeros y compañeras, de profesionales en definitiva presentes, aclarar entre todos posibles dudas respecto a los sistemas educativos que pueda haber. Il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs questions qui n'étaient pas claires entre les différents pays et donc pour lui c'est important d'essayer de clarifier ces questions-là, ce qu'on est en train de faire ici. Por ejemplo, no sé si es conocido o no es conocido lo siguiente. Il ne sait pas si ces différents éléments sont connus ou pas connus. Sí. Bueno, fijaros que he subrayado y he puesto en negrita la realidad, ¿no? O sea, en todos los preámbulos de todas las leyes educativas de todos los países de la Unión Europea se contempla la música como parte esencial de la formación integral de los alumnos y de las alumnas. Donc il se trouve que dans tous les préambules de toutes les lois éducatives de tous les pays de l'Union européenne se retrouve la musique comme un élément essentiel de l'éducation intégrée de tous les élèves. Esto no es una cosa que diga yo, es uno de los resultados importantes del análisis del proyecto Minet, que también fue un proyecto macro proyecto, estábamos 20 países diferentes, trataron de todos los de la Unión Europea. Yo fui el representante de España en ese proyecto. Minet es Music Education Network, en el año 2000 o a partir del año 2009, 2009, 10 y 11, o sea, 12 creo, 2012. Bueno, esto es una realidad. Desde el punto de vista de la política, no hay problema. Es reconocido por todos los países, prácticamente, de la Unión Europea, que la música es importante y que por lo tanto tiene que tener su cabida, su puesto en el sistema educativo. Si on se base sur cette idée-là, il n'y a pas de problème au niveau de la loi, car l'Union européenne considère déjà que la musique est importante pour l'éducation. Claro, pero todos los que estamos aquí presentes, seamos del país que seamos, sabemos muy bien que eso es una cosa y la realidad con la que nos encontramos en el día a día es otra muy diferente. Mais toutes les personnes qui sont ici, nous savons bien que ce qui est dit ici, c'est bien différent de ce qu'on retrouve en réalité dans les classes, dans les écoles. Ok. Bueno. Aquí tenemos un mapa actualizado por delante, ¿no? Con el asunto del Brexit. Falta Cataluña. Cataluña ya está nuestra vida. Es espiral, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues, bien, tenemos ahí un mapa, una representación gráfica de lo que forma la Unión Europea o lo que va a formar la Unión Europea dentro de muy poco cuando se vaya
Reino Unido. Bien, ¿qué llama la atención? Somos muchos países, ¿no? Hombre, la verdad que resulta un poco raro no ver a Reino Unido, también resulta un poco raro no ver a Noruega, por sus razones. Bueno, Suiza también siempre dando la nota, ¿vale? Bien, y luego aquí una serie de países que no sabemos los que son, ¿o sí? ¿Qué países tenemos ahí? ¿Alemania? Bueno, como sabía que de geografía andamos regular, pues yo muy didáctico, os he puesto estos otros países: Bosnia, Herzegovina, Albania, como decís por aquí, etc. Son los países que han solicitado ya la entrada de la Unión Europea, pero que todavía no están. A propósito, una cosa que llama la atención es este huequito que tenemos ahí, en blanco. ¿Esto qué es? C'est quoi ça? No, Lituania. Estonia. Letonia. Eso es Rusia, parte de Rusia. Rusia, es parte de Rusia. Por eso está en blanco. Bien, lo que quiero decir es que somos muchos países, en teoría civilizados, los que estamos dentro de la Unión Europea, los que en teoría apostamos por la educación musical y los que en teoría o no teoría hemos firmado el famoso plan Bolonia para la educación superior. Donc la carte qu'il a montrée avant, c'était les pays de l'Union européenne qui sera bientôt, qui constitueront bientôt l'Union européenne avec ceux qui seront partis. Et du coup, on se rend compte qu'on est beaucoup, et c'est les pays qui sont censés répondre à donc, la phrase sur l'éducation musicale, qui sont censés signer le fameux plan Bologne lié à l'éducation. Supérieur, merci. Aquí tenemos un gráfico que representa la estructura escolar en 20 de esos países que fueron los que estábamos presentes entonces en el proyecto bueno, ahí está en inglés, ¿no? Desde Austria hasta Reino Unido, Bélgica, está por aquí. Es importante una cosa, para los belgas, si hay alguna variación, ha habido alguna variación respecto a los diagramas que vamos a ver ahora, es el momento de decirlo. Si pour les Belges vous voyez certaines variations, c'est un changement qu'il y a eu depuis la création de ces graphiques, vous pouvez Porque, por ejemplo, en el caso español ha habido, lamentablemente, variación respecto a las cosas que vamos a ver. Parce que, par exemple, pour les Espagnols, il y a eu certains changements. Ok, bueno, los colores no se ven muy bien en esta pantalla, pero lo podemos hacer. ¿Cuántos colores veis aquí? ¿Diferentes? 4. Unos 6, otros 5. Los daltónicos, los zurdos. A ver, los zurdos, ¿cuántos colores veis? Bien, en principio vamos a quedarnos con el azul que representa la educación infantil. Les bleus représentent l'éducation maternelle. El amarillo que representa la educación primaria. Les jaunes représentent l'éducation primaire. Y aquí debe haber dos tonos de verde. Uno para la educación secundaria obligatoria y para la educación secundaria no obligatoria. Et les deux verts, le plus clair représente l'éducation secondaire obligatoire et le plus foncé non obligatoire. Bien, bueno, pues sabiendo estas claves, la pregunta es, ¿qué os llama la atención? Qu'est-ce qui vous marque dans ce graphique? L'âge auquel commence l'école, les différences à ce niveau. ¿Todos los países de la Unión Europea son iguales en cuanto a los sistemas educativos? Lo primero es que, desde el punto de vista de la legalidad propia de cada país, hay variaciones. ¿Sí? Por ejemplo, como muy decía Ingrid, una cosa que llama la atención
es que la educación obligatoria, educación primaria, no todo el mundo empieza a los 6 años, como parece que es normal en España, en Bélgica también. Sí, empieza a los 6 años, pero en otros países no. Por ejemplo, que Montenegro, en los Países Bajos, en Polonia se amplía, ¿veis? Y la educación primaria tiene igual duración en todos los países. Tampoco. Ce qu'on peut observer, c'est que déjà au niveau légal, il y a des variations entre les différents pays. On peut voir que l'éducation obligatoire ne commence pas au même âge, ne commence pas tous à 6 ans. Ils ont la durée de l'éducation primaire non plus n'est pas pareille, n'est pas égale. Y fijaros que hay variaciones importantes. Por ejemplo, si comparamos Alemania, ¿dónde está Alemania? Aquí, o Austria. La educación primaria, ¿cuántos años dura? ¿Cuántos cursos? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? La comparamos con Montenegro o con Croacia o con Eslovenia. La diferencia es muy importante de duración. Donc par exemple, une grande différence c'est au niveau de l'école primaire. En Croatie, Croacia, Eslovenia. En Croatie, Slovénie et d'autres pays, l'éducation primaire semble durer beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays comme l'Autriche où c'est 4 ans de primaire. Okay. Bueno, parece normal que en educación primaria la música tiene que estar como materia obligatoria. ¿Vale? En principio. Luego veremos cuál es la realidad. Bien, si esto es así, no es lo mismo, partiendo de la base de que la educación musical es obligatoria. Esto también es cuestionable. No es lo mismo el número de años que tiene una de música, el número de horas de música que tiene un alumno en Eslovenia, o en Montenegro, o en Alemania, o en España, o en Bélgica. Donc, si on part du principe que l'éducation musicale est quelque chose de normal et qui devrait être présent à l'école primaire, c'est pas la même chose pour un enfant qui a 4 ans de primaire en Autriche qu'un enfant qui a beaucoup plus d'années de primaire au Monténégro ou en Croatie. ¿Ok? Claro, y esto no es tontería porque conecta directamente, por ejemplo, con la intervención de Ingrid de esta mañana. Ella nos decía que la actividad musical es importante, pero que más importante es la duración en la cual se desarrolla, por aquello de los trenes cerebrales, sociales, etc. Los 4 puntos de Recordáis que nos explicó Ingrid esta mañana en su ponencia. Claro, no es lo mismo si un niño en un país tiene solamente 4 años de música, una horita, que si tiene 8 años. Et cette différence, c'est pas rien quand on se rappelle ce que Ingrid a dit là tantôt sur l'importance d'avoir de la musique, oui, mais surtout de la musique de longue durée sur plusieurs années d'éducation. Du coup, les différences de longueur de l'éducation primaire ont un impact. ¿Sí? Bien, en el caso de la educación secundaria ocurren variaciones también significativas. Por ejemplo, no sé si es correcto, imagino que sí, pregunto, en Bélgica, según este gráfico, en Bélgica la educación secundaria es obligatoria para todo el mundo. ¿Es cierto? Donc l'éducation secondaire aussi, dans l'éducation secondaire il y a aussi des variations. Par exemple en Belgique, l'éducation secondaire est totalement obligatoire. Est-ce que c'est vrai? ¿C'est vrai? Los belgas duermen. L'éducation secondaire est totalement obligatoire en Belgique. Est-ce que c'est vrai? Yo pensaba que la siesta era una cosa española, pero... Oui, moi aussi c'est ça. Les Belges, vous aurez 17 ans? Non, jusqu'à 18. 18 en fait? Par contre, c'est pas obligatoire à partir de 3 ans. C'est obligatoire à partir de 6 ans. Les maternelles sont pas obligatoires. Oui, c'est à partir de 6 ans. De 6 à 18 alors. Que sí que es obligatorio hasta los 18 años, lo que pasa es que no es obligatorio desde los 3 años, que los cursos de infantil no son obligatorios. No, en ningún país son obligatorios. C'est juste dans les couleurs vert clair, c'est l'éducation secondaire obligatoire. Et
vert foncé non obligatoire. Mais avant, c'est juste pour dire à quel âge commence. Bueno, pues parece, por ejemplo, que en Bélgica nuestros amigos belgas obligatoriamente tienen que estar en el cole hasta los 18 años. Eso no pasa en España, eso no pasa en la mayoría de los países. Con lo cual, si descendemos luego a nivel musical, también va a haber variaciones, lógicamente. Aunque en secundaria hay más variedades. Bueno, en definitiva es un gráfico yo creo que interesante para ver las diferentes variaciones que existen entre los diferentes países de la Unión Europea. O sea, no somos tan iguales como en principio las leyes nos quieren hacer creer. Donc, le fait qu'en Belgique, l'éducation secondaire soit obligatoire, c'est déjà un changement par rapport, par exemple, en Espagne ou à la majorité d'autres pays dans lesquels l'éducation secondaire n'est pas obligatoire jusqu'à 18 ans. Et donc, ce graphique est intéressant car il nous montre toutes les variations qu'il y a entre les pays. Les pays qui sont présents là sont plutôt... Enfin, il y a beaucoup de variations, alors qu'on pourrait s'attendre avec les lois qu'on soit plus égaux à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas, il y a 2 lignes? Porque en los Países Bajos, por ejemplo, hay 2 líneas distintas. No solamente en los Países Bajos, en Austria también, por ejemplo. Y en Alemania. También, ¿no? Puedo hablar del caso alemán, eso sí conozco. En el caso alemán no existe una Alemania. Al ser un Estado federal existen 17 estados diferentes, cada uno con sistemas educativos diferentes. Por lo tanto, centralizar eso en un gráfico es casi imposible. Donc, il prend l'exemple de l'Allemagne que lui connaît mieux. Par exemple, en Allemagne, il n'y a pas une seule Allemagne avec les mêmes systèmes éducatifs. Ça change d'un... La langue, ça change voilà, d'une région à l'autre. Et donc, tout mettre sur le même graphique, c'était très compliqué. En este caso de lo que significa que hay variaciones, puede haber variaciones de unos estados a otros. En el caso de Holanda, por ejemplo, es posible que haya un estado en que la educación obligatoria termine antes que en otro estado. ¿Qué es lo que significa? Si lo tocase... Donc, du coup, dans certains pays, il y a des régions où l'éducation obligatoire va jusqu'à 17 ans, alors que dans d'autres régions du même pays, ça va jusqu'à 18 ans. Bien, si aterrizamos ya más en el caso musical, este es otro gráfico que nos dice el número de horas de música en los diferentes países que intervinieron en este estudio y que como esto es para primaria. ¿Sí? Como veis, oscila entre, aquí puede parecer 0, que los holandeses no tienen, no es la misma razón, es que hay mucha variación, ¿okay? Pero lo normal es que una hora, ¿lo veis? Una hora obligatoria, ¿sí? Prácticamente en todos los países, y hay otros países, como por ejemplo Estonia, Hungría, muchísima optabilidad, ¿vale? O Montenegro, o Eslovenia, sí, Eslovenia, o Eslovaquia. Eslovenia, entonces, bueno. Donc ici c'est un graphique qui montre le nombre d'heures de musique par semaine en école primaire. Et on peut voir que par exemple aux Pays-Bas il y en a 0, mais c'est pas pour tous les Pays-Bas parce que comme il disait il y a beaucoup de variations. La majorité des pays présentent 1 heure de musique par semaine en école primaire et certains beaucoup plus comme la Hongrie ou la Slovaquie, l'Estonie, la Slovénie, l'Estonie. El caso de Hungría es significativo. Eso significa que hay muchísimos colegios que ofertan, en educación primaria, que ofertan hasta 3 horas semanales. Kodai, ¿no? Kodai, precisamente. Os suena, ¿no? El famoso sistema Kodai y todo esto. Bien, pues Hungría, que es la patria del Zoltán Kodai, bueno, pues le da una importancia clarísima a la música. 2 cosas. Reino Unido no está tan bien como creer, solamente media hora, ¿vale? Bien. Y, como veis en este gráfico, que no se puede apreciar muy bien, pero yo soy un
un parche encima, porque en el caso de España ya viene el primer gran problema dentro de toda la Unión Europea, y es que desde 2013, ¿qué pasa en España? Que esto, o sea, no tenemos barra, no se ven los colores de la no tenemos barra azul, es decir, no tenemos barra azul, tenemos barra roja, que significa no tener barra azul. Que la música ha dejado de ser una materia obligatoria en el currículum de educación primaria que se puede en España. D'abord, il a parlé un peu des pays, par exemple en Hongrie, où le cas est vraiment significatif, parce qu'ils vont jusqu'à proposer 3 heures de musique par semaine en école primaire. Au Royaume-Uni, c'est juste 30 minutes. Et par contre, en Espagne, on ne voit pas bien, mais il a mis une barre rouge au-dessus du graphique, parce que depuis 2013, la musique n'est plus obligatoire en école primaire dans toute l'Espagne. ¿Okay? Eso con carácter general, ¿sí? A toda España. Luego hay algunas particularidades, hay algunas regiones autónomas en España, ¿sí? Que de manera particular dedican una hora de música a la semana, como por ejemplo es el caso de Andalucía. Donc cette nouvelle loi, c'est vraiment pour l'Espagne en général, parce qu'après il y a des communautés indépendantes qui ont permis de garder 7 heures de musique par semaine, comme par exemple l'Andalousie. El hecho de que la música no aparezca como materia optativa no significa que desaparezca del todo. Aparece como materia optativa en competición con el segundo idioma, normalmente francés, francés, y normalmente también con cuestiones relacionadas con la informática. Le fait que la musique ne soit plus une matière obligatoire, mais seulement facultative, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît totalement, ça veut juste dire qu'elle est en compétition avec d'autres matières comme la seconde langue, qui est le français, ou d'autres matières comme l'informatique. Y también hay algunos colegios, sobre todo centros privados, diferentes de toda España, que lo quieren, que desaparezca totalmente la música, ¿no? Por ejemplo, me decíais ayer, el caso de nuestro centro en Madrid, aquí tenemos otro centro privado en Granada. ¿Está todo? Hay una Murcia también, me parece. Murcia también. Sí, lo que pasa es que la práctica la han suprimido. De la educación artística han hecho obligatoria la música y la práctica la han suprimido. No, en Madrid es la artística y dentro de la artística tienen que estar las dos presentes. Okay. Sí, hay variaciones según las comunidades y según los centros también, en la facultad de poner la obligatoria o no, pero en cualquier caso lo que dice la LOMS, la ley, es que la música no es una materia obligatoria. Bien, y esto, nosotros como educadores, ¿qué podemos decir al respecto? Donc l'important c'est que la loi a décidé que c'était plus obligatoire, mais après il y a des variations entre les communautés, mais aussi entre les écoles, parce qu'il y a des collèges privés qui ont décidé que la musique devait faire partie de l'éducation et qui gardaient 1 heure pour d'éducation musicale dans leur centre. Bien, la pregunta era, ¿y nosotros como educadores y como profesionales de esto qué opinamos? ¿Holanda por qué? ¿Tampoco? No, pues Holanda sí, tendría que estar. No está por esa variación entre las comunidades, entonces como era imposible reflejarlo, las diferentes variaciones, unos a lo mejor 1 hora, otros 2, otros no sé qué, pues al final se optó por no ponerlo en el gráfico, pero no es que no tenga sitio, simplemente es imposible. O sea, el único caso en toda la Unión Europea ahora mismo es España. O sea, España ha sentado el precedente de quitar la música como materia obligatoria. Donc la Hollande, on répète bien que ici ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'heures de musique en primaire, c'est juste qu'il y a tellement de variations qu'ils n'ont pas pu le noter et donc par facilité ils ont mis ça comme ça. L'Espagne est donc le seul cas en Europe
qui a annulé l'obligation de l'éducation musicale en primaire. Vale, yo a lo largo de lo que has expuesto he tomado unas pocas ideas y yo sí tengo muy claro como docente qué es lo que creo que cambia dentro de la legislación española con la LOMCE, ¿no? El papel que juega la música se supone que vamos creciendo y que vamos avanzando, pero no es una realidad, o sea que por mucho que en el preámbulo de las leyes ponga que la música es una materia interdisciplinar y que todos los fomentos que todos sabemos que tiene, o sea, todos los beneficios que tienen para los alumnos, realmente el papel de la música queda relegado a lo que había en la Ley General del 70. Es decir, hemos involucionado en el tema musical. Entonces, yo sí creo que sea lo que responde a que la música sea, o por lo menos mi percepción y mi opinión, sea tomada como algo elitista, ¿no? Que al final haya determinados grupos sociales que puedan acceder a ella porque se puedan permitir pues, pagar centros privados, por ejemplo, como es el caso del colegio de trabajo, o como puede ser pues, pagar una academia o un profesor particular, pero la música que debería ser un derecho dentro del desarrollo del currículum queda fuera. Entonces, esa es la percepción que yo me hago. Mi pregunta es, tú que has estado en diferentes países, que has estado ¿qué percepción se tiene de España? ¿A qué responde que a partir de la LOMCE el papel de la música sea un papel totalmente es irrisorio? Lo iremos viendo. Lo iremos viendo en a lo largo de la tarde. ¿Sí? La question donc, est de savoir si José Antonio, qui a voyagé dans plusieurs pays, qu'est-ce qui fait qu'en Espagne, le rôle de la musique soit, le rôle de la musique dans l'éducation soit si petit, oui, casi inexistant. Lo que sí te puedo adelantar ya es una cosa clarísima. Cuando yo estoy presente en reuniones internacionales en distintos países o me junto con colegas de por aquí y de por allá, no me creen. O sea, una persona extranjera, fuera del contexto español, cuando tú le dices esta realidad, lo primero es que no te creen. El que en Andalucía es Aranés. La première chose, c'est que quand lui rencontre des collègues d'autres pays et leur explique la situation en Espagne, la première chose, c'est qu'on ne le croit pas. Eso es la primera reacción. La segunda reacción es una reacción que, claro, cuando yo le digo, por favor, créeme que es verdad, ella es la preocupación. ¿Por qué? Porque esta situación libera que ha originado España podría crear un efecto dominó para el resto de países de la Unión Europea, de forma que otros países digan, bueno, pues si en España viven felices y contentos sin música, ¿por qué tengo que pagar yo? Y que el efecto dominó se vaya extendiendo por todo el mundo. La seconde réaction, quand les gens commencent à le croire, du coup, c'est de la préoccupation en disant mais pourquoi? Parce que si cette situation risquerait de créer un effet domino dans les autres pays, parce que les pays pourraient commencer à se dire mais enfin, si l'Espagne est contente sans musique, heureuse sans musique, pourquoi est-ce que moi je devrais commencer à payer une éducation musicale? Et donc, ça risquerait de créer un effet domino dans les autres pays. Bueno, en el caso de la educación primaria es y la educación secundaria, las variaciones siempre son más amplias, no me quiero detener en esto, pero España queda como materia obligatoria, eso está claro. Sí, simplemente, fijaros, países como Bélgica, como Finlandia, ¿cómo es lo que es? Holanda. Noruega. Noruega. ¿Serbia? Esto debe ser Eslovenia. Serbia. Bueno, en definitiva, hay países para los cuales la música y la educación secundaria es realmente importante, aunque sea como materia educativa, porque el rock significa objetividad.
Ici, c'est le graphique pour l'éducation musicale en Europe, en éducation secondaire en Europe. Et là, on voit que les variations sont encore plus grandes. En Espagne, elles restent obligatoires. Et il y a des pays comme la Belgique, la Finlande, la Norvège et le dernier, je ne sais plus, dans lesquels il y a une grande présence de la musique en éducation secondaire. O sea, sin entrar en detalle, solamente viendo el gráfico así a vista de pájaro, lo que esto nos dice es que hay, en general, poca preocupación por la música de secundaria, pero que no significa que desaparezca, pero que bueno, que puede estar, pero de manera optativa. Y en primaria, excepto el caso de España, que somos los más chulos, y la eliminamos si hay acuerdo que debe ser obligatoria. ¿Sí? Bueno. Claro, esta es la realidad de los colegios y de los institutos. Pero claro, esto plantea, y lo veíamos ayer, en la sesión de ayer, aparecía la pregunta, ¿esto tiene efectos sobre la formación del profesorado? Lógicamente. Donc ça, c'était la situation pour les professeurs et les élèves. Mais du coup, maintenant, la question, c'est plutôt la question de la formation des enseignants. Et c'est ce dont on a parlé hier. El caso más claro y triste en el marco de la Unión Europea vuelve a ser de nuevo España. ¿Por qué? Porque la eliminación del carácter obligatorio de la música ha llevado como consecuencia la desaparición de la formación específica del profesorado de música en la universidad. Le cas, dans ce domaine-là, le cas le plus clair et le plus triste est encore l'Espagne, parce que la disparition de l'éducation musicale obligatoire en primaire a mené à la disparition de la formation de professeurs spécifiques de musique à l'université. Si no existe la música como materia obligatoria, la Universidad de España no va a gastar dinero en esos estudios. No tiene necesidad de formarlos. Donc si l'éducation musicale n'est plus obligatoire, l'université en Espagne n'a plus besoin de former des profs de musique. Okay. Bien. Voy a poner algunos ejemplos de otros países que cuesta de verdad, quiero decirlo, ya, no como modelos, no como modelos, sino como opciones diferentes. Porque si conocemos otras opciones, vamos a ser, creo, más conscientes de cuál es nuestra situación. Si a España, si a Bélgica. Donc là, il va présenter plusieurs cas de pays européens différents, non pas comme modèle à suivre, mais plutôt comme différentes options possibles, parce que si on est conscient des différentes options qui existent, on sera plus conscient de notre propre situation. Voy a poner el caso alemán porque yo lo conozco bien, como la inmensa mayoría sabéis, soy profesor también en la Universidad de Alemania y por tanto tengo la posibilidad de trabajar con colegas y con alumnos tanto en Alemania como en Donc là, il va présenter le cas allemand qu'il connaît bien parce qu'il a été professeur en allemand. Bien, bueno, el carácter de la música en Alemania es obligatoria en primaria, pero recuerdo el gráfico que la Alemania primaria significa solamente 4 años. ¿Ok? Donc l'éducation musicale en Allemagne est obligatoire en primaire, mais si on se souvient du graphique avant, l'école primaire ne dure que 4 ans en Allemagne. Y normalmente es 1 hora semanal. Hay algunos centros que de manera privada imparten más horas, 2 horas, ¿sí? Pero lo normal suele ser 1 hora. Y en educación obligatoria, secundaria, pero en educación secundaria es obligatoria del curso quinto hasta el 10º. En España eso sería hasta cuarto de la ESO. Pour l'école primaire, c'est obligatoire 1 heure de musique par semaine, mais il y a certains centres privés qui en permettent plus. Et pour l'éducation secondaire, elle est obligatoire de la 5e à la 10e, ce qui pour nous, la 4e secondaire. Ok. En el caso del bachillerato, de los últimos cursos, para los alumnos mayores, no es obligatoria. Tiene un carácter optativo y tiene la posibilidad de elegirla
con 3 horas de duración o incluso con 5 horas o 6 horas de duración, sobre todo a aquellas personas que se quieren dedicar después a la música de alguna manera, como intérpretes, como profesores, docentes. Et les dernières années de secondaire, je sais pas, c'est 5e et 6e secondaire chez nous, la musique n'est plus obligatoire, mais peut être une option douce, enfin légère, qui est donc 3 heures par semaine, ou une option forte, comment on appelle ça, qui va jusqu'à 5 à 6 heures par semaine de musique. Ok. Bueno, pues además de lo obligatorio, es muy normal en Alemania que haya todo tipo de proyectos musicales, desde coros, big bands, agrupaciones de cámara, muchísimos actividades musicales. En plus du fait que la musique soit obligatoire, en Allemagne il y a énormément d'activités musicales sur le côté qui sont possibles, comme la chorale, de jouer dans un orchestre, dans des groupes, etc. Y también es normal algo que ocurre en Bélgica, porque ya nos mostraron un ejemplo ayer, y son aquellos centros los que imparten música de manera, con refuerzo, no sé cómo llamarlo, en alemán se llama así, aquellos colegios de primaria y de secundaria que imparten muchas horas de música, con instrumentos, con formación rítmica, coral, canto coral. Donc quelque chose qui se passe en Allemagne mais aussi en Belgique, comme on l'a vu hier, c'est que certains centres proposent une formation encore plus forte, en musique encore plus renforcée, avec des activités rythmiques, des spectacles, etc. Okay. José Antonio, ¿eso de la función especial a qué te refieres exactamente? ¿En primaria? Sí, son centros normales, centro público. Tú llevas a tu niño a primaria, a un centro de este tipo, y no va a tener la hora de música obligatoria, sino que va a tener 4 horas o 5 horas de música a la semana y va a aprender un instrumento, va a tener formación coral, formación rítmica, etc. ¿Sí? Esos centros son relativamente normales en Alemania, en Bélgica también nos dijeron ayer que existían, eso en España es... Hay algún caso, ¿no? Los centros integrados, en Madrid hay algunos, ¿no? Hay alguno en Madrid, en Andalucía hay solamente uno, parece ser en Córdoba, por ahí perdido, no sé qué, una cosa rarísima. Cuando, bueno, podría ser otra opción. ¿No había algunos de estos centros que están pensados precisamente para promover la equidad social? Ahora bien. No, que son esos. Bien, estos centros en Alemania tienen un plan común, teniendo en cuenta que son regiones autónomas independientes. La respuesta es no. Est-ce qu'il y a un plan d'études communs entre les différents pays? Regiones de Alemania. Est-ce qu'il y a un plan d'études communs entre différentes régions d'Allemagne? La réponse est non. La respuesta es no, pero sí que hay acuerdo en cuestiones básicas, como por ejemplo, no sé, lo que haga referencia al lenguaje musical, lo que hace referencia a la práctica vocal instrumental, lo que hace referencia a todo lo que tiene que ver con transformar la música en movimiento, la música en dibujo, la música en poesía, etc. La audición musical tiene que aparecer. El alumno tiene que saber informarse, estar informado sobre música, cómo buscar música, gestionarse la vida en ese sentido, y aspectos de reflexión más cognitiva, ¿no?, sobre cuestiones musicales. Todo esto en toda Alemania es obligatorio, me parece. Donc il n'y a pas un plan d'études communs, mais il y a certains accords dans certains domaines, par exemple le langage musical, la pratique vocale et instrumentale, la composition, la transformation, musique et mouvement, musique, langage, l'audition musicale, le fait d'écouter la musique, l'information sur la musique, donc le fait de rechercher la musique, de la comprendre, et la réflexion sur la musique, plutôt au niveau cognitif. Ça, ce sont des choses qui sont obligatoires en Allemagne. Okay. Bien. Si pensamos en el protocolo del proyecto Erasmus, ayer bueno, se estableció en algún momento un debate intenso
protocolo sí, protocolo no, ¿qué hacemos con el protocolo? ¿Lo adaptamos? ¿Recordáis, no? Bien, yo no dije nada en aquel momento, pero si pensamos en el protocolo que hemos, perdón, los que estáis externos, no sabéis de qué hablar en estos momentos. Pero es importante para el resto de colegas. El protocolo, yo decía ayer, que no tenemos que obsesionarnos con el modelo que hemos hecho y creer que eso es lo mejor del mundo. Porque cuando vamos, por ejemplo, si comparamos con esto, hay cosas que hemos excluido del protocolo. ¿Ok? Por lo tanto, yo sigo siempre de la opinión que el protocolo de Erasmus Plus es excelente, ¿no? Y para poder adaptarlo a las diferentes situaciones de cada cual. Porque siempre van a quedar cosas fuera. Là, il fait référence au Canva dont vous avez parlé hier, quand il dit que oui, il y a eu des grandes discussions sur le Canva, oui, le Canva non, etc., comment est-ce qu'on le garde, mais que lui avait comme opinion qu'il ne faut pas rester obsédé par ce protocole, parce que quand on voit ça, par exemple, il y a certains éléments qui ne font pas partie du protocole, et il y a toujours des éléments qui sont à l'extérieur du protocole qui n'en font pas partie. Ok. Bueno, otra cuestión importante que también aparecía ayer, el profesor de música. Debe ser un profesor especialista, formado en educación musical, o basta con un profesor generalista que pueda tener, ¿cómo se llama? Un portfolio, ¿no? Para tirar de eso es una pregunta legítima. Une autre question aussi, c'est le professeur de musique. Est-ce que ça doit être un professeur qui a été formé spécialement en musique, ou est-ce que ça peut être un professeur plus généraliste qui a un portfolio qui lui explique? No voy a entrar en detalle en esto, pero no hay acuerdo, no hay unanimidad a nivel de la Unión Europea, ¿vale? En el caso alemán, para los alemanes, la respuesta está clara. Un profesor de música, sea del nivel que sea, tiene que tener una formación como especialista de música. Donc au niveau européen, il n'y a pas d'accord sur cette question, mais au niveau de l'Allemagne, c'est très clair, un professeur de musique doit avoir une formation spéciale de musique. Eso tiene sentido. Si yo soy profesora de primaria y no me gusta la música, pongamos, ¿vale? No me gusta la música y me ponen a dar música, la calidad que yo vaya a dar va a ser pésima. Sin embargo, ella, que es especialista de música, que le encanta la música, lo va a dar todo. Y los niños van a aprender mucho más que conmigo, aunque tenga un portfolio lleno de actividades. Donc ce que Nuria Nouria explique, c'est que elle, par exemple, elle est prof de primaire, mais si dans le cas où la musique ne l'intéresse pas ou elle n'aime pas la musique, elle va avoir un portfolio, mais elle va donner cours de musique beaucoup moins bien, et les enfants vont apprendre beaucoup moins et vont être beaucoup moins, ça va être beaucoup moins efficace et utile que par exemple Anna qui, elle, connaît la musique, aime la musique et a une formation spécialisée là-dedans. Yo personalmente estoy de acuerdo con Nuria, pero bueno, no sé lo que pensáis los demás. Hay muchísimas personas que opinan lo contrario. Y por lo digo, yo tengo incluso profesorado universitario, ¿vale? Y por eso, en el caso de España, cuando ha desaparecido la especialidad de educación musical, no ha pasado nada. Donc, José Antonio, lui, personnellement, il est d'accord avec Nouria, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là, et pour lesquels, quand l'éducation musicale a été bannie de l'éducation obligatoire en primaire en Espagne, pour eux, c'était pas grave. Okay. Claro, también tenemos que pensar ahora en lo que decíamos en el gráfico primero, el de las barras amarillas y tal, ¿no? No es lo mismo un país, un sistema educativo en el cual la primaria sea solamente 4 cursos, ¿no? Primero a 4, que si es de primero a 6 o si es de primero a 8, como en los países, no es igual. La formación de ese profesorado, obviamente, no puede ser la misma. Donc, comme on l'a dit tantôt, dans le graphique avec les barres de différentes couleurs,
le nombre d'années de primaire diffère d'un pays à l'autre, et donc au niveau de la formation des profs, des enseignants primaires, c'est aussi différent. Ok, voy a pasar esto rápido porque no es muy interesante. Por ejemplo, en la Universidad de Potsdam, en Alemania, donde yo imparto clases, simplemente por si os interesa, pero siempre de manera rápida, un alumno o alumna que quiera ser profesor de música tiene los siguientes módulos. Módulos, recuerdo que no significa asignatura, un módulo es un conjunto de asignaturas. Dentro de esos módulos aparecen, pensad, varios, y eso varía, una vez puede ser 2, otra vez pueden ser 3, 4, ¿vale? Módulos son un conjunto de asignaturas. Es decir, en cualquier caso, todo alumno en Alemania, futuro profesor de música, tiene que estudiar 2 módulos de historia y ciencia de la música. Donc ici c'est le cas de l'université de Potsdam, où François Antonio a travaillé, et un élève qui veut devenir professeur de musique doit suivre ces différents modules. Dans chaque module, il y a un certain nombre de cours spécifiques, mais chaque université leur proposait ces modules-là. Ciencia de la música, 1 y 2, didáctica de la música, 3 módulos, didáctica de la música, teoría de la música, composición, armonía, contrapunto. Donc par exemple, sciences de la musique, il y a 2 modules, didactique de la musique, 3 modules, fondements théoriques de la musique, harmonie, composition, etc. Práctica musical escolar, piano, todos, aunque no sea su instrumento primero, tienen que aprender unos rudimentos de piano para acompañar. Pratique musicale scolaire avec un cours de piano, donc tous doivent, même si ce n'est pas leur instrument de base, doivent pouvoir jouer et accompagner au piano. Composición, evidentemente composición no de música de película ni de sinfonía, sino composición orientada a la escuela. Donc composition, pas composition de musique de film ou de symphonie, mais de musique pour scolaire, enfin, pour pouvoir orienter les cours. Y dirección, que no es dirección de orquesta, pero sí dirección vocal, dirección de agrupaciones instrumentales, etc. Et direction vocale, direction d'ensemble d'instruments, etc. Interpretación instrumental, del instrumento primero, o sea, sí. Dios mío, todo eso tienen que hacer los profesores de música. Mis alumnos alemanes. Pero se tiran años y años, 5, 6, 10 años estudiando todo eso. Efectivamente, ¿no? Claro. Antes era eso. El problema para ello ha sido Bolonia, porque también ha constreñido todo. Pero que tienen que estudiar todos esos módulos o eligen. No, obligatorios. Dentro de esos módulos hay varias asignaturas y a lo mejor a veces puedes elegir entre 2 o 2. Pero esos son módulos. La interpretación instrumental significa, si yo soy pianista, toda la carrera que estudio piano, si soy violinista, lo que sea, mi instrumento primero, y la universidad, chicos y chicas, la universidad cada año tiene que ver. Yo tengo, este año la universidad tiene 5 alumnos de violín, 2 de acordeón, 1 de arpa, 3 trompetas, no sé cuánto. O sea, tiene que pagar al profesorado que va a enseñar a sus alumnos. ¿Entendéis? El coste económico que se supone. ¿Lo habéis pillado? No, Ok. Pero la idea. Sí, repito. A ver. Cuando tú accedes a la universidad en Alemania, pasas el examen de ingreso, tú tienes un instrumento, tu primer instrumento, segundo instrumento y canto. Eso que forma parte de la prueba para que tú puedas acceder. Vale. Entonces tú dices, vale, mi instrumento es la viola. Y yo voy a entrar para ser futuro profesor de música, pero mi instrumento principal es la viola, muy bien. Tu compañero al lado toca la trompeta, porque su instrumento primero es la trompeta. Luego a lo mejor tiene torchemos, una flauta travesera, otro toca la guitarra eléctrica, otro toca lo que sea. ¿Sí? Entonces, la universidad cada año tiene que saber qué profesores va a contratar, va a pagar para que enseñe a esos alumnos. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos individualmente. Con cada instrumento. Individualmente. Donc en Allemagne, ils ont par exemple le module d'interprétation instrumentale, et
Pour cela, chaque étudiant doit jouer de son instrument de base, donc avec lequel il a passé son examen d'entrée, avec lequel il a joué depuis tout petit, son instrument de base. Et l'université allemande doit savoir exactement combien il y a d'élèves qui jouent chaque instrument, accordéon, violon, piano, guitare, etc. Et doit payer pour chaque élève un prof qui va lui continuer à lui enseigner son propre instrument. Lógicamente esto es muy caro, el sistema, justamente. Lamentablemente no tengo datos exactos, pero la formación musical en Alemania para las universidades es la segunda más cara, no recuerdo de la primera. No sé si era los estudios de física o algo así, porque necesitan mucho material y tal, pero música es la segunda carrera más cara que le cuesta a las universidades. Los alumnos en Alemania no pagan la universidad, en el gratuito. Donc du coup, c'est la deuxième étude, c'est les deuxièmes études, l'étude pour devenir prof de musique, c'est les deuxièmes études les plus chères pour l'université en Allemagne. Claro, que ahora podéis comprender cuando los alemanes oyen que en España no te cuesta nada la formación musical, porque no pasa nada, ya empiezan a preocuparse. Entonces, claro, no van a eliminar los estudios directamente como aquí, pero por ejemplo, en Berlín o en Potsdam, donde yo trabajo, ya están empezando a hacer recortes. ¿Por qué? Porque están diciendo, vamos a ver, yo tengo este año, por ejemplo, 5 alumnos de guitarra, ¿ok? Y si en lugar de dar 5 horas, los meto en los 5 puntos. Yo tengo 3 alumnos de violín. Pues en lugar de 3 horas, me los liquido en un rato a los 3 y me ahorro. ¿Sí? Eso ya están empezando. Donc, du coup, un pays comme l'Allemagne, pour lequel les études de prof de musique coûtent si cher, quand ils entendent qu'en Espagne, on a éliminé cette formation, du coup que ça ne leur coûte rien, ils vont commencer à s'en préoccuper et à s'y intéresser. Et par exemple, à Berlin, ils ont commencé déjà à faire des économies à ce niveau-là, parce qu'avant, ils payaient un professeur pour chaque élève, et là, ils se sont dit, ah, si on a 5 élèves qui jouent de la guitare, au lieu de payer 5 heures de guitare, on va les mettre ensemble. Et donc, ils commencent à regrouper les élèves par cours. O sea que el caso español, lamentablemente, está sentando un precedente en Europa. ¿Okay? Que digo, no va a ser inmediato, pero bueno, en este estado neoliberal en el que estamos, en el que bueno, lo que prima es la economía y punto, empieza a haber problemas. Donc, le cas espagnol, lamentablement, comme il dit, commence à avoir des conséquences dans les autres pays et donner des idées, même si ce n'est pas immédiat, ça va avoir des conséquences, et surtout dans voilà, une idée néolibérale d'économie, etc. Dans lequel on... Okay. Bueno, aquí tenéis el resto de módulos para el bachelor, el grado en educación musical. ¿Sí? Bien, cuando terminas, lo digo porque todo vaya a sorprender a los alumnos de aquí, ¿no? Cuando tú terminas todo esto, tu grado, ¿vas a la escuela? ¿Ya? Bueno, obligatoriamente tienes que hacer un máster. Y tú no puedes hacer el máster que te dé la gana. Tú tienes que hacer un máster en educación musical. Por lo tanto, el módulo 14, el trabajo de fin de grado, que diríamos aquí, ¿vale? Del grado, del bachelor, tiene su rápida continuación en el módulo 15 del máster. Donc la série de modules qu'on a vu, les 14 modules qu'on a vu là, c'est juste pour le bac en Allemagne. Et après avoir terminé ce bac-là, les élèves ne peuvent pas aller déjà enseigner dans les écoles, ils sont obligés de faire un master, et non pas le master qu'ils veulent, mais un master en éducation musicale, qui est celui-là. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el máster en la Universidad de Potsdam. ¿Okay? Vale, no voy a entrar en ello, pero lo que está claro es que si pensamos en el caso español, nada que ver. En el caso belga, no sé. ¿Cuál es la formación del profesorado de música en Bélgica? ¿Similar? ¿Dista mucho? No sé. Quelle est la formation pour les professeurs de musique en Belgique? Est-ce que c'est un peu du même style? En Belgique, c'est compliqué.
compliqué, c'est en discussion pour l'instant aussi parce qu'il y a notamment une réforme de l'enseignement supérieur qui est en cours. Donc, actuellement, on n'a pas de professeur de musique spécialisé dans le primaire déjà, ça n'existe pas, c'est l'instituteur qui doit donner l'heure de musique. Ça c'est déjà quelque chose à dire. Pues en Bélgica también es complicado porque están ahora, se va a llevar a cabo una reforma de la educación, entonces por ejemplo también es complicado porque en primaria no es un profesor de música el que da la clase de música, sino que es el tutor el que da la hora de música. Et donc la plupart, dans la plupart des cas, ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc en fait, l'heure de musique, elle est censée être donnée, mais bien souvent, en fait, on ne la fait pas. Y por ejemplo, en algunos casos, como en teoría tendrían que dar una hora de música por semana al tutor, pero como nadie lo controla, en muchos casos se saltan esta hora directamente. Alors dans le secondaire, il y a des cours de musique, et là, n'importe quel musicien qui a un master à l'instrument a le titre requis pour donner cours de musique dans le secondaire, ce qui crée beaucoup de problèmes, parce que ce n'est pas parce qu'on est un bon instrumentiste qu'on est formé à la pédagogie musicale. Y luego en el caso de, secundaria, cualquier persona que se haya formado musicalmente y que tenga un instrumento puede ser profesor de música en secundaria, lo que puede causar problemas porque el hecho de ser un buen músico no implica que luego vaya a saber transmitir esos conocimientos. ¿Le suena eso en el caso español? Sí. Pensemos en secundaria, tres horas 2 días de acceso en secundaria o titulación de conservatorio, título superior de conservatorio o título de musicología. ¿Qué idea de educación musical tienen los unos o los otros? À côté de ça, il y a l'IMEP, moi j'ai eu mon diplôme, qui fait un bac en éducation musicale et un master en éducation musicale. Ceux qui ont le baccalauréat en éducation musicale sont formés pour donner cours de musique dans le secondaire, mais ils ne sont pas prioritaires par rapport à un musicien qui aurait un master à l'instrument. Ça existe, mais voilà. Et le master en éducation musicale, pareil, a priori, c'est les personnes les mieux formées pour donner cours, mais c'est le même titre qu'un simple musicien, un master à l'instrument, quoi. Donc, tout ça est en discussion aussi beaucoup actuellement avec cette réforme de l'enseignement. Luego también hay un grado específico de enseñanza musical y un máster también de enseñanza musical, pero por ejemplo los que han hecho el grado de enseñanza musical no tienen prioridad a la hora de ser profesores de secundaria de música, tienen prioridad aquellos que hayan hecho un máster de música de alto instrumento. Y en cuanto al máster de educación musical, están al mismo nivel que los que han hecho los simples músicos, entre comillas, que los que han hecho un máster de musicología, pero no tienen ninguna prioridad con respecto a ello. Et donc un dernier problème, après que je termine, mais qui est sur la table maintenant, c'est que comme c'est en primaire et en maternelle, c'est l'enseignant, l'instituteur qui est censé donner l'heure de musique. Il est formé dans son école d'instituteur par un musicien, quel qu'il soit, qui n'est pas forcément lui formé à la pédagogie. Du coup, souvent ces cours ne sont pas bien donnés et l'enseignant n'est pas armé, et suite à ça, il y a des gens au ministère qui disent mais puisque les heures de musique en école ne fonctionnent pas, alors pourquoi en laisser? Alors que le problème c'est pas ça, le problème c'est que les gens qui donnent cours aux futurs instituts ne sont pas formés à la... Entonces, ahora mismo lo que está en negociación también en Bélgica es que como en primaria son los tutores los que dan la hora de música, ellos durante su formación universitaria han recibido clases de músicos pero que no son pedagogos. Entonces claro, en esas clases no tenían a lo mejor las herramientas que necesitaban para luego desarrollar las clases de música en los colegios. Y entonces muchas veces en el ministerio lo que se están preguntando es pues si de todas formas estas clases no sirven de nada, ¿para qué las vamos a dejar? Cuando el problema de base no es que las clases no sirvan, sino que ni los profesores no saben cómo darlas. Muchos problemas. Por lo tanto, tiene mucho sentido en el proyecto de este Erasmus tratar también estas cuestiones, creo. C'est pour ça que, donc il n'y a pas de problème. Et c'est donc pour cela que le projet Erasmus a beaucoup de sens
et c'est tout à fait logique de traiter ces questions de la formation. Ok, bueno, pues he puesto aquí un gráfico. Este es, como digo, de la Universidad de Potsdam, que está en alemán, sorry, lo traduzco rápidamente, lo que los colores no se ven bien. Pues, este apartado hace referencia a la formación técnico-musical, es decir, las horas de clase de instrumento, ¿qué más? De canto, de dirección, etcétera, etcétera, de los alumnos de allí. Esto hace referencia a la teoría de la música. En Alemania, teoría de la música significa armonía, contrapunto, composición, todo esto, y a la musicología, y este apartado hace referencia a la educación musical, pedagogía y didáctica de la música. Bien. Dans le graphique ici présent, le vert foncé de 37% correspond à la formation technique musicale, donc jouer l'instrument, chanter, etc. Le vert clair à la théorie musicale, donc l'harmonie, les compositions, et le 26% c'est l'éducation musicale, donc la pédagogie. Bueno, ¿qué es lo que vemos en ese gráfico? ¿Qué podemos decir? Que, bueno, más o menos, son esos tres campos que están equilibrados. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce graphique? Est-ce que ces trois domaines sont plus ou moins équilibrés? Más o menos, ¿sí? Bueno, muy rápidamente vamos a comparar con otro país, que es el caso de Austria. Austria tiene solamente 3 instituciones, porque es un país pequeñito también pensaba en Bélgica, no en Alemania. Es un país pequeño y solamente hay 3 instituciones en las que se puede estudiar música y educación musical, que son 4. En Viena, la Universidad de Viena, la famosa Universidad Mozarteum de Salzburgo, y en Graz. Bueno, estos son los gráficos, la misma distribución esta en Viena. Pregunta, ¿qué diferencias veis respecto al caso alemán? Donc là, on va voir le cas de l'Autriche, qui est un petit pays comme la Belgique, non? Et donc, on montre, dans ce pays, il n'y a que 3 institutions qui offrent une éducation d'éducation musicale. Et donc là, on voit les trois mêmes types de graphiques que ce qu'on a vu avant, et on doit essayer de dire les différences par rapport au cas allemand. Ah, sorry. Lo azul es la formación en instrumento, en canto, dirección, etcétera, etcétera. Esto, lo marrón, es la teoría de la música y la musicología y demás. Y esto es, el amarillo es la pedagogía y la didáctica. Donc le bleu c'est la formation technique, le marron foncé c'est la théorie musicale et le jaune c'est la pédagogie. Esta. No, que tendría que poner la diferencia que invierten menos en pedagogía. Estos círculos están más o menos equilibrados. Están menos equilibrados. Y están menos equilibrados a favor de la música. Para los austriacos, un profesor de música, profesora de música, es muy importante que sea un artista. Es un artista y luego... Donc ce qu'on peut observer dans ces graphiques, c'est que les trois domaines sont moins équilibrés que dans le cas allemand, et notamment en faveur de la formation technique musicale, parce que pour les Autrichiens, les universités autrichiennes, l'important pour un prof de musique, c'est d'être un artiste plutôt que d'être un pédagogue. Hay un ejemplo nada más, si me permitís, en el Congreso de Hispano-Alemán, que tuvisteis alguno de los que estáis aquí presentes, en el último, tuvimos de invitada a la catedrática, a la jefe de departamento de pedagogía musical de la Universidad Mozarteum de Salzburgo. Estuvo en Canadá. Hace unos años tuvimos un congreso aquí en Granada y estuvo invitada la jefe del departamento de pedagogía musical de la Universidad de Salzburgo.
Donc il y a quelques années, il y a eu un congrès ici à Grenade et a été invitée la chef du département de pédagogie musicale de Salzbourg. Donc ce qui l'a beaucoup marqué à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était que cette femme-là, donc la directrice de la faculté de pédagogie musicale de Salzbourg, a dit que n'importe quel étudiant ou étudiante qui sortait de son université pour devenir prof de musique pouvait arriver sur une scène et chanter n'importe quelle œuvre. Tomar parte en un oratorio como el secundario de una ópera, sin ningún problema. Ils pouvaient chanter une œuvre à un opéra sans problème. Pero luego eran capaces de dar clases a los niños, un 13% de pedagogía. Parece que, por lo que yo conozco, no conozco el caso austríaco tanto como el alemán, pero funciona. Lo que pasa es que a lo mejor ese 13% de pedagogía es mucho más que nuestro 100% de pedagogía. Puede ser. Puede ser. Bueno, no dejan de ser ejemplos, yo creo que ejemplos contundentes, por eso los pongo. Como contrapartida, y no es ningún juicio de valor ni nada, simplemente para ver otro caso, vámonos a Grecia. Maintenant, on va comparer avec la Grèce sans aucun jugement ou quoi que ce soit, c'est juste pour comparer. Dos universidades de Grecia, Tesalónica en español, y Atenas. El gráfico sería este. Donc ça, c'est les deux graphiques pour les deux universités en Grèce, à Athènes et à Thessaloniki. Eso estaba pensando yo. Que enseñan musicología en la escuela, ¿no? Sí, en historia de la música. Este es el caso griego. Está en inglés, lo podéis entender todo, ¿no? Sí. Bueno, bien, voy a adelantar una de mis conclusiones, la primera de mis conclusiones, porque es evidente. ¿Qué es lo que pretende, o pretendía, o nos hicieron creer que se pretendía con el plan Bologna? Voy a adelantar una conclusión. Il va expliquer maintenant sa conclusion, qui est La pregunta es, ¿qué pretende o pretendía o nos hicieron creer que íbamos a conseguir con el plan Bologna? ¿Sabemos lo que es el plan Bologna? Sí. Donc la question est qu'est-ce qu'on prétendait ou on prétend ou on prétendait pouvoir atteindre avec le plan Bologna. Sí, una unificación en el plan educativo de toda la universidad. La famosa palabra que nos hicieron creer, por lo menos en España, la maldita palabra convergencia. ¿En francés? Convergence. Donc c'est bien la convergence. Aquí está la convergencia, ¿ok? Aquí está la convergencia. Bueno, y en el caso español, pues el caso español es sencillamente triste, muy triste. Es muy triste, ¿por qué? Muy rápidamente. Este gráfico representa el estado de la formación musical de los futuros profesores de música en la Universidad Española. Hasta el año 92, bueno, antes de eso, perdón. Antes de eso, digo porque los alemanes no entendían este gráfico, porque ellos no saben lo que era línea de flotación. ¿Qué entiendo por línea de flotación? Para traducirlo al francés ahora. Línea de flotación, ¿qué es? En un barco. Es la línea que mantiene el equilibrio para que el barco flote. Si la línea no es la que es, el barco se hunde. O flota. ¿Sí? Esa es la metáfora que yo uso en este caso para decir, estamos con el agua, ¿a dónde? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Donc là, il va présenter le cas espagnol qui est pour lui très triste. Pour commencer, il explique juste que la ligne de flotation qui est là, c'est ce qu'il appelle la ligne de flottement, et c'est ce qui permet, donc c'est une métaphore qui veut dire ce qui permet au bateau de flotter. C'est la ligne qui permet au bateau de flotter. Et là, ça veut dire qu'à cet endroit-là, la ligne de flottement, c'est
En gros, ce qui nous tient ici. ¿Dónde estamos? ¿Podemos sobrevivir o estamos muertos debajo del agua? Donc là, c'est quand, si on est sur la ligne de flottement, c'est qu'on peut survivre, mais ensuite on est en dessous et on se noie. Ok, bueno, pues en España hasta más o menos 1992 el estado de la cuestión era malo. Estábamos hundidos debajo de la línea de flotación. Donc en 1992, jusqu'en 1992, la situation était très mauvaise et à ce moment-là, on était noyés. Ok. Luego vino un periodo y claro, no es que pudimos volar, ¿vale? Pero conseguimos sacar la cabecilla cuando por primera vez en España se implantó la especialidad en educación musical, es decir, la formación específica de futuros docentes de educación musical. Donc dans les années 90, là on est arrivé à la ligne de flottement, donc on a pu survivre, parce que c'est à ce moment-là qu'a été créée la spécialisation de prof de musique, où les études de prof de musique étaient possibles. Okay. Y fijaros que puesto, bueno, más o menos sacamos la cabecilla en comparación a lo que teníamos. Evidentemente no estamos en el caso alemán o austriaco, pero en cualquier caso podíamos flotar ya. Los europeos, españoles europeos, podíamos flotar ya. ¿Sí? Y me congratula. Donc à ce moment-là, les Espagnols avaient la tête hors de l'eau, ils n'étaient pas non plus jusqu'au cas de l'Allemagne ou de la Hongrie, mais au moins ils avaient la tête hors de l'eau. Y aquellos años, más o menos 18 o 20 años en los que duró esa situación en España, bueno, pues se han podido formar muchos jóvenes que actualmente están trabajando como maestros y maestras de educación musical. Donc pendant 18 ou 20 ans, ce programme a donc marché et a formé de nombreux professeurs qui sont actuellement en train d'enseigner la musique dans les écoles. Por ejemplo, me satisface decir que hay aquí en este público alumnos y alumnas míos que tuvieron la suerte de cursar estos estudios. ¿Podéis levantar la mano? Aquí estáis algunos. Okay. Donc ici par exemple, c'est les élèves que lui a eu et qui ont eu la chance du coup d'être dans ce programme-là de prof de musique. Y que ahora trabajan como maestros especialistas de educación musical. Et qui aujourd'hui travaillent en tant que spécialistes de l'éducation musicale. Okay. Bien. Si recordáis, llegó el año 2013. ¿Qué ocurrió en España? Et alors, si vous vous souvenez de ça, en 2013, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Desapareció la música como materia obligatoria y por lo tanto, como consecuencia, las universidades dijeron, en España dijeron, bueno, no teníamos necesidad de formar el profesorado de música ya. Donc en 2013, s'est passé la disparition de la musique comme matière obligatoire en éducation primaire et donc comme conséquence, l'université n'a plus trouvé nécessaire de former des profs de musique. De manera que los políticos españoles, actualmente, a la casualidad o no, que son del Partido Conservador, opinan que cualquier futuro maestro o maestra, solamente con 6 créditos europeos de formación musical, 6 créditos, está capacitado. O sea que no es una asignatura de un par de semanas, en definitiva. Et donc les politiciens actuels en Espagne qui sont par hasard ou pas par hasard du Parti conservateur considèrent qu'actuellement un enseignant a suffisamment d'heures de musique avec 6 crédits, un cours de 6 crédits de musique qui est un cours par semaine. Y eso es todo. Cualquier alumno o alumna que haya estudiado la carrera de la magisterio musical, con esa asignatura, estaría capacitado por ley para impartir música. Porque lo único que ha quedado como reducto es esto, es lo que se llama mención en educación musical, ¿vale? Que son solamente 4 materias de 6 créditos en 4 meses. Donc cette loi considère que la loi considère que avec la mention, c'est-à-dire un quadrimestre de cours de musique,
le professeur est donc capable d'enseigner la musique. Et c'est donc un côté base de 4 cours. Y es optativo, no es obligatorio. Et c'est facultatif. Es facultativo. Por lo tanto, la situación actual, si veis en el gráfico, para mí, esto es una opinión subjetiva, pero estoy totalmente convencido, ¿eh? Porque yo, que ya tengo algunas canas y soy viejo, di clases aquí y estoy dando clases aquí. Entonces, para mí, la situación actual es peor que entonces. Et donc pour lui, actuellement, on est dans une situation bien pire que ce qu'il y avait avant les années 1992. ¿Ok? Bien. Mira, quería comentar que hay otra cosa que también es incomprensible, ¿no? O no la llego a entender muy bien, cuando se le da tanta importancia, ¿no? a la inclusión, ¿no? a la atención, a la diversidad, etcétera, etcétera, por ley, todo lo que nos viene, en fin, bueno, por no extenderme mucho, sabemos de esa situación, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que ha pasado con la educación musical. Ahí se cargan las cintas. ¿Cómo se puede llegar a comprender que durante el grado, ¿no? Quitando la mención, que también existe la mención de atención a la diversidad, que pasa lo mismo que aquí, la formación de un maestro que se va a encontrar sí o sí con niños, con alumnos de atención a la diversidad, en todas las clases, en mayor o menor número, todas las clases van a tener este tipo de alumnado. Y cómo con 12 créditos se supone que este alumno ya está formado para atender a este alumnado, ¿no? Tú quieres establecer un paradigma, ¿no? Sí. La música, por sí, el caso que... o sea, que en el caso de la música se le ha quitado, pero aquí, que se cargan las cintas, han hecho lo mismo. O sea, como con 12 créditos pretende que donde antes había 2 especialidades, educación especial y educación y lenguaje, durante 3 años de formación específica, asignaturas específicas, de tratamiento, de cómo se le pretende dar salida, o sea, en definitiva, ¿no? Me parece que... Y es lo mismo, por ejemplo, en el caso de las lenguas extranjeras. Antes sí, claro, la especialidad en inglés, en francés, y ahora pretenden que sean bilingües. Entonces, es una incomprensión no solamente con la música, sino... los compañeros del conservatorio que hay aquí me dicen esta mañana que también los conservatorios, en mi época no, pero hoy en día sí que llegan alumnos con necesidades educativas especiales. Si los maestros no tenemos formación de sentido, imagínate un profesor de conservatorio. ¿Puedo? Un momentito para... No, es demasiado... Ah, perdón. ¿No repito? Pues resumen, el caso de la música no es el único del mismo también. Existe el mismo problema en la formación de profesorado encargado de alumnado con necesidades educativas especiales. Ella es logopeda, a nivel de logopeda. Donc là, il est en train d'expliquer que c'est pas le cas de la musique et de la disparition de la musique dans la formation. C'est pas le cas unique, c'est également le cas pour les professeurs qui auront des élèves à besoins spécifiques. Perdón, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia que mientras que a la música se le ha restado importancia, aquí se han cargado las cintas, se le ha dado mucha importancia, pero pretenden que con 12 créditos es suficiente esa formación, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? La contradicción, igualmente. Sí. Okay. Lo que pasa es que el papel de los logopedas en muchos centros hay logopeda por no sé cuantísimos niños y luego somos los tutores los que atendemos a esos niños, los que les damos clases de apoyo y al final se han cargado la figura de la figura del logopeda como maestro no diccionario de lenguaje y eso nos lo han cargado a los tutores, sin darnos la formación. Exactamente, sin dar la formación adecuada, porque lo que no se puede pretender es una inclusión dentro del aula, que viene un maestro de apoyo cada no sé cuánto tiempo, que se mete, entonces me parece... En el caso de la educación especial, no lo sé, pero en general, si hay alguno que pierde, eso siempre es a costa de otros que ganan. Donc, pour n'importe quel cas, que ce soit la logopédie ou les élèves à besoins spécifiques ou n'importe quel, quand il y a une matière qui
se perdent, il y en a d'autres qui vont gagner. No materias. Ah, pardon. En general, si unos pierden es porque otros salen ganando. En general. Si, si, es eso. Donc quand il y a des matières qui se... Mais c'est pas seulement, c'est que c'est pas seulement dans les matières, c'est Ah, dans en la vie en général. général. Comme il y a quelqu'un qui perd quelque chose, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui gagne. Et c'est ça un peu ce qui sont Pero pas en este de caso no Entonces- ganamos. Perdemos más. No, pero espérate. No quiero, porque esto daría para mucho y no quiero bueno, va a ser más tiempo todavía, pero digo, no tengo respuesta para el caso que plantea Maribel porque realmente es diferente. Ahora, en el caso de la música sí, lo sé, y esto no se dice, y lo dice porque me interesa políticamente, pero está muy claro. En el caso español, la educación musical ha crecido y quien ha ganado todo lo que hemos perdido ha sido la musicología. Este era el caso nuestro. ¿Recordáis, no? ¿Musicología, ¿a qué te refieres? ¿A las Sí. actividades extraescolares que hay No. de música de movimiento? A los estudios de musicología de la universidad. Fijaros cómo se ha disparado. Hace años, en los 90, estaban como nosotros. No existía especialidad ni de musicología, ni de educación musical, ni de nada. Eran asignaturas sueltas. Estaban aquí exactamente igual que nosotros. Mientras nosotros hemos hecho así, ellos han hecho así. Et donc du coup, ce qu'il disait il disait que quand certains perdent, d'autres gagnent. Ce qui s'est passé avec l'éducation musicale, quand l'éducation musicale a perdu de sa valeur, de son importance en Espagne, qui a gagné? C'est la musicologie. Et on voit sur le graphique ici que la musicologie du coup se retrouve beaucoup plus haut et a gagné de valeur. L'étude de musicologie a gagné ce que l'éducation musicale a perdu. No voy a explicar este gráfico, no tenemos tiempo para ello, simplemente una cosa. La pregunta tiene que ser, una persona que esté casi formada en musicología, ¿sabemos lo que es musicología? ¿Sí? Esa persona que está capacitada realmente para impartir docencia de la música. No. Hombre, saber música, sabe música. El núcleo de conservatorio sabe magníficamente. ¿Les dan clases de pedagogía, sí o no? No. Pero eso como si no es capacita, eso no te capacita para ser un buen pedagogo. Pues ese es uno de los problemas que en España no tenemos resuelto. Y por lo tanto no existe la formación del profesorado de música en educación secundaria. No existe en España esto. Et donc la question est, est-ce que quelqu'un qui a fait des études de musicologie est capable de enseigner après la science de la musique? Sa réponse est non. Et c'est une question qui n'a pas été résolue en Espagne. Et d'ailleurs en Espagne, il n'y a pas d'éducation, d'études pour des profs de musique, de formation pour des profs de musique en secondaire. Ça n'existe pas. Ok, bueno. Algunas conclusiones. La primera ya la sabemos. O sea, para mí el plan Bolonia es una tomadura de pelo. Tal vez para otras, siempre digo lo mismo, ¿no? Tal vez, porque como siempre hay gente que gana, posiblemente para otras materias, no sé, que no lo sé, ¿no? Técnicas, artística, artística no. Para, ¿cómo se dice? Ingenierías, esas cosas, supongo que sí. Ahora, en el caso nuestro de la música musical, eso es mentira. Donc sa première conclusion, c'est que le plan Bologne est un mensonge, même s'il y a des matières qui ont sûrement dû gagner et voilà, avoir des bénéfices de ce plan comme l'ingénierie ou la technologie, etc. La musique, elle, dans le cas de la musique, c'est un mensonge. ¿Ok? Por lo tanto, entre otras cosas, se dificultan los programas de movilidad internacional. Una de las cosas importantes que prevé el Plan Bolonia es que el alumnado se pueda mover por diferentes países sin ningún tipo de problema. Pero es que en el caso de la música eso no es posible, porque las variaciones son enormes entre países. Une deuxième conclusion est que
les programmes de mobilité internationale, du coup, sont beaucoup plus compliqués, en tout cas dans le cadre de la musique. Le plan Bologne, lui, prévoyait justement une mobilité internationale très grande, alors que là, dans le cadre de l'éducation musicale, les variations sont tellement importantes que c'est super compliqué. Okay. Bueno, desde mi punto de vista, no hay ninguna razón pedagógica para haber suprimido la educación musical. Une troisième conclusion est que, selon son point de vue, il n'y a pas de raison pédagogique pour expliquer la suppression de la spécialité de l'éducation musicale dans l'école primaire. Y por la misma regla de tres, no existe razón por la cual en España no puede haber unos estudios que capaciten al futuro profesor o profesora de música en educación secundaria. O sea, ¿por qué no existe eso en España? Une autre incompréhension est la non-existence de la spécialité d'éducation musicale pour l'école secondaire en Espagne, et bachillerato c'est la suite de l'école secondaire. La pedagogía de la música no es una musicología aplicada como quieren hacernos creer los musicólogos. Une autre conclusion est que la pédagogie et le fait d'enseigner de la musique, ce n'est pas la même chose que la musicologie appliquée. Que una cosa que comentábamos ahora de ello, que si también están disminuyendo las horas de música en secundaria, ¿para qué también se van a preocupar en formar bien a los profesores de secundaria? Claro, pero el problema es, con todo lo que estamos diciendo, la importancia, Ingrid, Michelle, lo que hemos visto de neurociencia, la importancia que tiene la música, el hacer música, la idea no es que quiten las horas, al contrario. O sea, la lucha no es porque te ponga en la universidad los estudios de tal, la lucha tiene que ser volver a que la música sea obligatoria, en primaria y en secundaria. Y luego ya se crearía la universidad, en teoría, de formar a ese profesorado. Donc la réflexion ici, c'est que Anna dit, mais pourquoi est-ce que si on est en train de diminuer les heures obligatoires en secondaire, ou s'il n'y en a pas, pourquoi est-ce qu'ils se casseraient la tête à créer des formations pour l'éducation musicale à l'école secondaire? Et José Antonio répond, mais d'où l'importance de ce que nous ont appris Ingrid et Michel pour l'importance de la musique chez les enfants. La priorité, c'est pas de mettre des formations à l'université pour les profs, c'est surtout de revenir à la musique obligatoire à l'école, et ensuite suivront les formations pour les professeurs. Ok, por la misma razón que la musicología no es una... Perdón, la educación musical no es una musicología aplicada. Hay muchos compañeros, colegas de la didáctica, la psicología general, etcétera, que dicen que lo primero es lo general, la didáctica general, y luego lo música, pues tú la aplicas con esos conocimientos. Pues mi opinión es que no. Une autre conclusion est que la pédagogie et l'enseignement de la musique n'est pas non plus la même chose qu'une pédagogie générale appliquée à la musique, ce que pensent beaucoup de ses collègues, mais lui n'est pas du tout d'accord avec ça, c'est pas simplement une pédagogie générale qui est appliquée au domaine de la musique. Y como consecuencia de todo esto, creo que es muy necesario mucha más investigación internacional también en el campo de la educación musical. Et pour cela, la dernière conclusion, c'est que l'investigation internationale est donc très 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 importante en éducation musicale. Muy bien, bueno, pues hasta ahora yo me he quejado mucho, todo parece muy complicado, estamos casi a punto de llegar, sacar los clientes, ¿qué hacemos? Nos despedimos, nos vamos, viaje a la lámpara, a ver si encontramos otra diferente, ¿qué hacemos? Bien, la situación es complicada, como vemos, y desde luego si las soluciones o las propuestas de solución no parten de nosotros, profesionales de la educación, no van a venir de ningún sitio. Nadie va a venir a ayudarnos. Donc après avoir parlé beaucoup,
voilà, c'est compliqué, on a pleuré, on est triste, on est un peu déprimé, on a envie de voir la Alhambra et tout ça. Mais l'important c'est que personne ne va apporter des solutions, sinon vous, les professionnels, si vous ne bougez pas pour apporter des solutions, personne ne va le faire. Okay. Entonces, en ese sentido, para mí, la oportunidad que nos ofrece esta plataforma del proyecto Erasmus, en el que estamos inmersos, es algo importante que tendríamos que tener el convencimiento de que esto es útil, ¿de acuerdo? Sin ningún género de dudas. No se nos puede, o sea, no venimos a generar de turismo, estamos trabajando y estamos aquí. No habéis visto la Alhambra, es porque estamos trabajando por esto. Et donc c'est pour ça que la plateforme, le projet, tout le programme Erasmus+ a son importance et voilà, ça vaut la peine d'être ici, c'est utile, c'est pas, voilà, vous n'avez pas vu la Alhambra, mais c'est utile d'être ici, ça a son importance. Esto quiere decir que el hecho de que tenga más importancia ahora la docencia en musicología es el hecho de que tenga más investigaciones, quizás que en didáctica de la música, o qué ha hecho que emerja la musicología y la didáctica. Pues muy fácil, Lorena, muy fácil. Esto no son las cosas que nadie te dice porque políticamente no es correcto, pero lo que estamos dentro lo sabemos, que es muy fácil. Y es porque los colegas de musicología están en las posiciones políticas clave cuando se toman las decisiones. Porque ellos tradicionalmente estaban un poco antes que nosotros. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Estar en esas situaciones de poder también, implicados. En las situaciones de toma de decisiones, estar implicados. Es una de las cosas, no la única, por supuesto. Pero desde luego, mientras que eso no ocurra, nadie va a venir a ayudarnos. Pero tampoco, yo pienso, y me incluyo, que como docente, o sea, hemos perdido un montón de docentes de música, hemos perdido un montón de derechos, un montón de oportunidades y no hemos hecho nada. Es decir, de las millones de cosas que podemos haber hecho, pues no hemos hecho nada. Por grupos de Facebook todo el mundo se queja, yo me cabreo, yo me no sé qué, yo me tal, pero luego es que, y me incluyo, no hacemos nada. Entonces, claro, todo esto yo realmente te está escuchando y a mí me genera malestar. Me genera hasta cierto como ansiedad, de decir, joder, si es que no, nos vamos al suelo, ¿no? Pero es que tampoco hacemos nada luego. Pues eso es lo que vamos a evitar ahora.